con algo tan importante, un pilar tan importante como es la educación. Por eso recibimos con un gran aplauso a José Seco, él es presidente del CESIF, del Sindicato de Educación de Comunidad Valenciana. Un aplauso, por favor, para él. ¿Cómo estás, José? Gracias por venir. Qué importante la educación, ¿eh? Sí, muchas gracias por invitarnos. Hombre, ¿cómo nos vamos a invitar? Por favor, si nos ponemos un micrófono, ¿quién se entera de las cosas? Dice el CESIF, decís que consideráis insuficiente la oferta pública de 2.500 plazas que convocará Consellería de Educación en las oposiciones que se llevarán a cabo el próximo 2022 de infantil y primaria. Cuéntanos. Bueno, estas plazas son las que no se pudieron hacer por tema de la pandemia en la anterior convocatoria y por lo tanto son unas plazas que estaban, digamos, congeladas en el tiempo por todo lo que hemos pasado. Y ahora evidentemente entendemos que las necesidades del sistema educativo público a estos niveles es mayor y también somos conscientes de que este número de plazas es el que se había negociado a nivel nacional primero con el Ministerio y después con la Consellería, pero entendemos que se tiene que seguir ofertando plazas de oposiciones de ahora en adelante para que realmente esa tranquilidad tanto de padres, madres como de los propios centros educativos de que puede contar con las personas, los docentes fijos en el centro y generar así un buen proyecto es fundamental para ir mejorando poco a poco. Jordi. Sí, porque hay la sensación, o yo hablo con profesores y amigos que trabajan en el sector, que faltan profesores, que cuando hay que sustituir una baja se tarda demasiado y que hay comunidades autónomas donde funciona de otra manera. Sí, pues efectivamente esa es la sensación porque es la realidad. Es cierto que hemos avanzado desde que entró el gobierno del Botanic. Antes las sustituciones mínimo eran 15 días y a partir de que 15 días los alumnos y las alumnas estaban sin profesor, se planteaba el sustituir. Y es cierto que ahora suelen ser 10 días, pero 10 días son 2 semanas lectivas. Claro. Y eso implica que los alumnos, y yo pienso en los alumnos más pequeños y las alumnas, pues evidentemente están sin su maestra, sin su maestro, y eso genera pues no tanto que se pueda perder en educación, porque es verdad que bueno, esos contenidos en un momento determinado se pueden recuperar, pero sí esa orfandad, ¿no? de esa figura que se cubre con muy buena voluntad por parte de los docentes de ese centro, pero que la administración debe de ser mucho más activa y nosotros estamos pidiendo que al segundo o tercer día que se detecte que existe una baja por cualquier circunstancia médica, etcétera, pues evidentemente que se cubra, porque dejar a esos niños, a esas niñas sin ese maestro, esa maestra, esa referencia en el aula, pues siempre les genera que los cambios para ellos no son buenos. Y porque además también diríamos son otros compañeros los que asumen una carga de trabajo superior que descoloca, ¿no? Supongo el día a día en un centro. Claro, y además de descolocar, como tú muy bien dices, se vive diferente en cada nivel educativo. Si hablamos, por ejemplo, en primaria o en infantil, y haciendo un símil con una empresa, es como si tuviéramos 3 compañeros haciendo paquetes de Amazon y de momento somos 2 y entre los 2 que hay tenemos que hacer los mismos paquetes. Lo mismo. Claro. Pues evidentemente la carga y la tensión pues es importante y es verdad que se hace con muy buena intención por parte de los equipos directivos y por parte de los compañeros y compañeras, pero es cierto también que no es lo mejor. Y luego en secundaria y ciclos formativos, etcétera, ahí ya tenemos un problema diferente y es que no solamente no se cubre y no se está impartiendo la clase, sino que además resulta que se cubre con compañeros y compañeras que hacen esas guardias, van y están pendientes de que ese grupo no esté solo, si tienen algún tipo de deber lo pueden llevar a hacer y tal, pero por ejemplo en ciclos formativos que tienen que aprender una profesión, 2 semanas es muchísimo. Claro. Y puede ser que no lo puedan llegar a recuperar puesto que al final resulta que hay muchos contenidos y muchas capacidades que hay que conseguir en un trabajo y sobre todo si estamos en un segundo curso, que es el último de ciclos formativos, o estamos en un segundo de bachillerato que se juega en el futuro con la PAU, con la antigua selectividad, eso es inasumible. Y eso, por ejemplo, ¿tenéis la sensación que es estrictamente por una cuestión económica? Que no, o de logística, que tampoco... Me pongo un poco en el lugar del sistema. A veces no es fácil llevar a un profesor al día siguiente o en 2 días, no sé. O intuís que es más por una cuestión económica de gasto.
Yo creo que es una cuestión de gestión, pero es cierto que para tener gestión y una gestión eficiente, no eficaz, sino eficiente, la mejor posible, al final el profesor va, pero el problema es que no hemos sido eficientes en responder en el menor tiempo posible. Evidentemente, lo que se echa de menos, y por eso la semana pasada tuvimos esa manifestación delante de Consellería, es el hecho de que no hay suficientes técnicos, no hay suficientes administrativos, no hay suficientes auxiliares administrativos que gestionen en tiempo y forma, puesto que la labor y el trabajo que tienen sobrecarga a los pocos efectivos que tenemos, sin contar con sistemas. Hoy hablaba con una compañera y me decía: José, tenemos un sistema de los años 90 para gestionar el personal de la Consellería, y eso implica pues que no detecta o no se pueden hacer barridos de errores. Tenemos también más de 1.400, 1.500 profesores que no han cobrado desde inicio de curso, puesto que la gestión se hace como se hace, y yo creo que en este sentido, y nosotros desde CESIF como sindicato, lo que hacemos es poner la luz donde está el problema, y es: necesitamos más recursos, porque el atender bien a los docentes, pero el atender bien también al ciudadano, implica que es eficiente una administración, y es lo que se le pide. Claro, es que lo de los profesores seguramente es como muy evidente, pero lo que acabas de explicar me parece magnífico también de que ahí, diríamos, en la retaguardia hace falta un sistema también para gestionar todas estas situaciones. Por cierto, decíais que, o comentabas antes con Marina, lo de 2.500 plazas son escasas. ¿En cuánto estima CESIF que podría ser lo que de verdad necesitaría salir a concurso? Bueno, nosotros a nivel nacional hemos hecho un cómputo, evidentemente, de todas las comunidades autónomas, y es bastante elevado. Solamente voy a dar un dato para no marear, pero estamos pensando que el límite de profesores interinos, es decir, los que no tienen la plaza aprobada por oposición, debería de ser de un 8%, y estamos por encima del 40%. Uf. Entonces, casi la mitad del profesorado es interino. Efectivamente. Entonces, claro que hacen bien su trabajo, pero es verdad que si todos tenemos un trabajo de calidad y tenemos unos, digo en la empresa privada, porque es mucho más entendible, si tenemos un contrato indefinido, pues evidentemente nuestra tranquilidad y nuestro proyecto de vida pues es mucho más pausado, y estamos mucho mejor centrados en nuestro trabajo, si me permites la expresión, para desempeñarla con algo tan importante como es el futuro, que son los alumnos y las alumnas que a día de hoy tenemos en las aulas valencianas. Visto desde fuera, claro, es muy sorprendente que casi, bueno, no casi, pero el 40% has dicho, pero bueno, si es cercano a la mitad del profesorado sea interino. Al final, ¿a quién beneficia esta situación? ¿Por qué se ha llegado a este punto? Porque no, en otros sectores sería impensable, y más en educación. Parece extraño, ¿no? ¿A quién beneficia? Claro, esto además se produce, estos porcentajes son variables dependiendo de la etapa, evidentemente. Pero es cierto que esto viene arrastrado de la dinámica histórica por la crisis. Es decir, en la crisis del ladrillo, en la crisis del 2008, no se hacía tasa de reposición. Los puestos de personal que por jubilación se iban, pues evidentemente se cubría lo básico, y se recortaron muchísimas las plazas de oposiciones, y evidentemente los docentes se van jubilando. Y eso implica que si a eso le añadimos que se aumenta la oferta o el número de alumnados en diferentes etapas, por ejemplo, ciclos formativos, creo que todos a nivel de ciudadanía somos conscientes de la importancia que tiene para un país, y evidentemente eso se traslada en la cantidad de alumnado que quiere estudiar un ciclo formativo, una FP. Bueno, pues al final, si reforzamos en ese sentido el número de plazas, pues al final estamos ofertando esas plazas, que aún son pocas en nuestra opinión, evidentemente, y al final, si no sacamos esas oposiciones, no hacemos esa fijeza de ese profesorado que demuestra, en un sistema seguramente mejorable como son las oposiciones, su valía en ese momento para poder tener un centro asignado y poder desarrollar ahí proyectos. Porque el problema que tenemos en educación es que cuando termina el curso escolar, como profesor que no tiene la plaza fija, tiene que volver a pedir, y puede ser que repita tenemos o no. Casi a la mitad del profesorado en verano, sabiendo dónde va a ir, gestionando, que algunos siguen en el centro, pero otros no, pidiendo. Claro, eso
Claro, eso si lo trasladamos a un proyecto en cualquier empresa, al final es imposible hacer proyectos a un año porque hay muchos proyectos que tienen una trayectoria mayor, de 2 cursos escolares, de 3, y entendemos que el hecho de esas oposiciones y el hecho de que el docente pueda tener esa plaza ganada por oposición, como se suele decir, pues va a aumentar evidentemente la calidad en la educación. Y decía yo, porque es que no lo acabo de entender, ¿esto a la consellería le beneficia, le supone menos costes, de verdad? ¿O hay algún perfil de interino que ya está bien con su situación? No sé, porque es que si no lo acabo de entender. Yo creo que la situación en parte se la encontraron, y hay que decir la realidad. Nosotros desde CSIF siempre somos muy beligerantes con las cosas que entendemos que no funcionan, pero también decimos lo que entendemos que funciona bien. Y es verdad que se está haciendo un gran esfuerzo, es verdad que hay sindicatos que estamos a favor de las oposiciones y de esa fijeza a través del concurso oposición, que es la forma legal que tenemos actualmente para alcanzar esa plaza de docente, pero también es cierto que hay otros sindicatos que no están en esa labor. Y aquí cada uno, pues evidentemente, defiende lo que cree mejor. Yo creo que al final es cierto que todo pasa por Hacienda, como se suele decir, y todo pasa por un techo de gasto. Pero creo que en este sentido, y creo que nosotros en todos los ámbitos, tanto en función pública, los compañeros y compañeras, como nuestra misma presidenta cuando va a las mesas de negociación general, pues evidentemente siempre apostamos por esa excelencia en la función pública, que pasa por esos criterios de selección para tener a los mejores, para gestionar el dinero con más responsabilidad, que es el dinero de los impuestos, que es el dinero de la administración pública. Vamos quedándonos sin tiempo. Sin tiempo, sí, es verdad, muy interesante conversación. Tomamos nota y muchísima suerte como siempre. Cuando quieras, aquí estamos a tu disposición. Muchas gracias. Todo lo que sea lucháis por muchas cosas, todo lo que sea luchar por la educación, desde luego es fundamental y es un bien común. Muchas gracias, José. Gracias a vosotros.